Bienvenidos todos a este lugar, bienvenidos a este lugar que hizo el Señor para nosotros, para que nos gozáramos en Él, ¿verdad? Y gracias porque Él puso en este lugar su corazón y sus oídos y están atentos a lo que hagamos, están atentos a nuestras oraciones, están atentos a nuestro clamor. Si tú traes algo en tu corazón por alguien, pídele a Dios y Él te va a escuchar nuestros ruegos. Como dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y tenemos esa certeza de que si clamamos a Él y venimos y le pedimos, Él nos va a responder, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar. Nuestro tema de hoy se llama El Espíritu y la Palabra son vida. El Espíritu y la Palabra son vida. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo del 63 al 69. Y dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una gran revelación que el Señor Jesús hace a sus discípulos y les dice que el Espíritu es el que da la vida. Si te das cuenta, sin el Espíritu de Dios no somos nada, porque no llevamos una guía para nuestra vida, porque no queremos entender si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Cuando nosotros o las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, la vida para ellos es normal, entre comillas, para ellos es normal, haciendo el bien, haciendo el mal, ellos no se dan cuenta, ellos no razonan, ¿verdad? No saben que les falta algo muy importante en su vida, y es el Espíritu de Dios, la guía en nuestra vida. Sin el Espíritu de Dios no tenemos razón de ser. Dice aquí que la carne para nada aprovecha. Nosotros como carne, como hombres, no tenemos provecho de nada, ¿verdad? En nada. Nos preocupa, las cosas del mundo, las cosas que vemos allá afuera nos jalan, estamos, ¿cómo les diré?, cautivados por el mundo. Vamos con la moda, vamos con lo que el mundo ofrece, y eso es la carne, pero para nada nos aprovecha, para nada. Entonces, las palabras, dice el Señor Jesús, que yo les he hablado, esas son espíritu y son vida. Entonces, lo que estamos oyendo en este momento, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Y estamos teniendo vida, teniendo espíritu, ¿verdad?, de Dios. Y dice en el versículo 64, pero hay algunos que no creen, algunos no creen en esto. ¿Por qué creen? Que cuando le hablamos a las personas, nos dan la corriente, y nosotros les compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no hacen caso, y se van, nos dan la espalda y se van. Entonces no creen en el Señor Jesús, porque el Señor sabe desde un principio quién cree y quién no cree, ¿verdad? Él ve el corazón de las personas, Él ve la disposición de las personas cuando tú
de repente empiezas a compartirle algo y esa persona abre su corazón, el Señor lo ve. Y lo ve y Él dice, es que la palabra que está oyendo del que le está hablando de mí, ¿verdad? Le está dando vida en este momento. En este momento abrió su corazón y mi palabra entró en él. Pero a lo contrario, a los que tú les hablas y no creen, siguen en lo mismo. Siguen en su mismo camino, siguen en su vida que llevan y pues no hacen caso de la palabra de Dios que es vida. Entonces vemos aquí el espíritu y la palabra es vida para la persona, Entonces dice aquí y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Cuando el Padre ve que está dispuesto a abrir su corazón y recibir la palabra de su Hijo, entonces esta persona, ¿verdad? Va a su Hijo, sigue a su Hijo, porque su Padre lo mandó al Hijo, se lo dio al Hijo. Nosotros no fuimos dados al Señor Jesús por haber creído, ¿verdad? Nosotros fuimos dados al Señor Jesús por haber creído en Él y en su palabra. Por eso fuimos dados al Señor Jesús de parte del Padre. Por eso fuimos dados y somos los que oímos la palabra de Dios y la hacemos. No nada más la oímos y la dejamos pasar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos viviendo nuestra vida, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos aconseja y la palabra de Dios nos alimenta nuestro espíritu. Dice aquí que en el 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás? Y ya no andaban con él, ¿verdad? Lo dijeron, no, pues no creemos en esto o se nos hace difícil llevar a cabo lo que Jesús dice y se les hizo fácil volver atrás. Entonces, cuando nosotros compartimos a alguien y no entra en sus oídos la palabra, se vuelven atrás. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Porque si a los que les compartió la palabra y se fueron atrás, el Señor Jesús los quedó mirando y les dijo, ¿verdad? Pues la palabra es esta, ustedes también se quieren ir. Ustedes también. Esto lo hemos visto ahora sí que carne viva, cuando nosotros como pastores les decimos algo que está mal en su vida, algo que tienen que llevar a cabo en orden en la palabra de Dios, no les parece y se van. Y sí se han ido muchos que no han estado conformes con lo que el Señor habla, con lo que el Señor les dice. ¿Y por qué les digo también esto? Porque el Señor habla a través del que está hablando su palabra. Ustedes nunca deben de ver a la persona que habla de Dios, sino que deben de ver la palabra de Dios a través de la persona. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es cuando nosotros decimos, es que en este capítulo Dios me habló esta mañana. Yo no me había dado cuenta que Dios tenía algo para mí. Y otra persona dice en otro versículo, Dios me habló a mí y Dios habla a través de su palabra, no a través de la persona que está hablando en su carne, ¿verdad? En la persona que ustedes ven, no. Ustedes deben escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando Dios dice, tú solamente habla, abre la boca, yo voy a hablar por ti, yo soy el que va a hablar. No te preocupes. Si supieran cuánto temor se siente hablar la palabra de Dios. ¿Cuánto temor? Pues si se los dijera, lo estoy sintiendo ahorita. Dice el Señor que la tierra tiembla delante de su presencia. Nosotros somos tierra delante de su presencia. Entonces
nosotros debemos de tomar la palabra de Dios, la que nos toca, ¿verdad? La que nos toca. Respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Tú a quién irías? ¿A quién buscarías fuera de Dios? ¿A quién buscarías? Yo digo que no hay nadie a quien buscar, sino solo al Señor Jesús. Porque Él es el que tiene palabra de vida eterna, como vimos al principio, que dice que sus palabras son verdad, son espíritu y son verdad. Entonces, ¿a dónde iremos? ¿Verdad? Yo no me imagino dónde estaría si no tuviera la vida eterna de Dios. Yo no me imagino dónde estaría yo si no escuchara la palabra de Dios. Yo no me quiero imaginar. Y pues es lo que el Señor quiere que tú pienses en tu corazón. ¿A dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo ahorita? ¿Verdad? Sin Dios. La gente que está sin Dios anda perdida sin Dios, atribulada sin Dios, sufriendo sin Dios. No encuentra el camino ni la salida a sus tormentas. No las encuentra porque no tiene ni al Espíritu Santo como guía, ni la palabra de Dios como alimento. No tiene razón su vida, porque no sabe qué hacer. Entonces, debemos nosotros de creer, ¿verdad?, de que dice en el 69, y nosotros hemos creído, tú has creído, tú conoces la palabra de Dios, tú crees en Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente. ¿Tú crees en Cristo, el Hijo del Dios viviente? Yo creo que sí, porque si no creyeras no estuvieras aquí. Si no creyeras, tu vida tuviera otro rumbo. Si no creyeras, estaríamos muertos en vida. Muertos, ¿verdad? Entonces, Jesús declara que el Espíritu es el que da vida. Jesús declara que Él es palabra y espíritu y que por Él tendremos vida juntamente con el Padre. Esto nos hace ver que la verdadera vida no proviene de lo material ni de lo humano, sino del Espíritu y de la palabra viva de Cristo. No viene, ¿verdad?, de lo material. Esa no es la verdadera vida. ¿Cuántas personas ahorita tienen muchísimo dinero, muchas comodidades? Y si no tienen dinero, para ellos la vida es una vida loca, ¿verdad? Una vida loca que van allá y van acá y no les importa nada, no les importa la familia. Esa es la vida material de los humanos que no conocen a Cristo. Esa es la vida, ¿verdad?, humana. Pero nosotros que le hemos conocido, que le hemos recibido, que su palabra viva de Cristo, cada vez que le escuchamos alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, vivimos en Cristo. Entonces, la vida espiritual no depende de esfuerzos humanos, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. De eso dependemos, del poder del Espíritu Santo de Dios y de la palabra viva del Señor Jesús. Así como el aliento sostiene el cuerpo, el Espíritu sostiene nuestra fe. Yo te diría, deja de respirar, ¿y qué le pasaría a tu cuerpo? ¿Qué le pasaría? Inmediatamente reclamaría el aire, ¿verdad?, el aliento. Lo reclamaría y entonces eso es lo que sostiene al cuerpo, pero lo que sostiene el espíritu de cada uno de nosotros es nuestra fe. El Espíritu de Dios es nuestra fe porque creemos en su Hijo. Creemos en el sacrificio de su Hijo. Creemos en la palabra de su Hijo. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, ¿verdad? No son simples enseñanzas, o no es simple enseñanza, sino que son alimento eterno. Es un alimento eterno. Ahorita no estamos aprendiendo cualquier cosa.
nosotros estamos aprendiendo una vida eterna, un alimento que se fortalece con nosotros, ¿verdad? Leer la Biblia no es solo información, es transformación. Leer la Biblia no es información, es transformación, es lo que nos transforma como persona, es lo que transforma nuestra vida desordenada. Si tú no lees tu Biblia, yo te aconsejo que lo hagas, porque si no la lees, solamente estás recibiendo de la Biblia información, ¿verdad? Como una historia. Y cuando tú la lees con el Espíritu Santo, la lees para transformar la forma de vivir que llevas. Por eso muchas veces el pastor nos ha exhortado a leer la palabra de Dios. Nos ha exhortado todo el tiempo. Nos ha dicho, lean desde el principio hasta el fin. Lean su Biblia, aprendan del Señor, lean, hagan su devocional. No se cansa de decirles, porque eso transforma sus vidas. Eso transforma su forma de ser. Eso transforma su forma de caminar. Eso transforma a su familia. Porque si tu familia te ve a ti transformado en una familia de Dios, en un conocimiento de Dios, la familia empieza a creer y se transforma también tu familia, ¿verdad? Las dificultades de creer nos lo dicen los versículos en el 64 al 66. ¿Por qué los dice aquí? Porque dice en el 64 y 66 dice, pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchas veces nosotros en la palabra de Dios recibimos exhortación. Muchas veces la palabra de Dios, como dice, que es espada de dos filos, ¿verdad? Nos duele. A veces decimos en una predicación, no, pues es que andas en malos caminos, mira, ordena tu vida. El Señor dice que dejes aquello que no debes hacer, como veíamos que la manera de vivir de Jesús, ¿verdad? Debemos de aprenderla. Y no les conviene. Se enojan y se van. Por eso muchos se van de las iglesias, porque creen que el pastor los está juzgando, creen que el pastor los está acusando, porque creen que el pastor los está exhibiendo delante de todos, y no es verdad, no es verdad. Como les digo, la palabra de Dios es una espada de dos filos. El Señor le habla a cada uno de nosotros. Si andas en malos caminos, el Señor te lo dice. Si andas desobedeciendo, el Señor te lo dice. Y nos enojamos y nos apartamos y ya no seguimos con Él, ¿verdad? Ahora, es una pregunta. ¿Qué cosas hay que nos hacen dudar y alejarnos de Jesús? ¿Qué cosas hay en tu vida que en este momento te hacen dudar? Yo pienso que hay muchas cosas que te hacen dudar, ¿verdad? Y nos aleja del Señor Jesús. No sé, a lo mejor es por lo que no entiendes o porque no aceptas lo que dice el Señor Jesús. Porque muchas veces decimos, es que no le entiendo, pero muchas veces dicen, es que no lo acepto. Y por eso se va, por eso no están aquí. Porque sus oídos, su razón, ¿verdad? No están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Se sienten acusados, se sienten, no sé, heridos en su persona, y se van porque no quisieron aceptar la palabra de dos filos. Entonces, el Señor nos invita a permanecer aunque no entiendamos. Permanece aunque no entiendas. Si te duele la palabra de Dios, permanece aunque te duela. Permanece.
Entonces, todo lo que el Señor quiere es que permanezcamos en lo que Él nos enseña. Permanezcamos en lo que Él nos enseña, aunque sea duro, aunque nos duela estar a los pies del Señor, porque Él tiene grandes propósitos para nuestra vida. Que tú lo sepas. Él tiene grandes propósitos. Yo recuerdo que cuando empezábamos a leer nuestra Biblia, empezábamos a conocer al Señor Jesús, le decíamos a nuestros maestros, es que yo lo obedezco, maestro, yo leo y leo, pero no le entiendo. No le entiendo a lo que leo. ¿Cómo le entiendo? ¿Qué hago? ¿Y qué decía nuestros maestros? Nos decían, cierra los ojos y pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra de Dios. Cierra los ojos y dile, Señor, revélame lo que tienes que decirme, porque yo la verdad no entiendo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros, ya estando en el conocimiento de Dios, llegamos a leer un versículo y decimos, es que yo no le entiendo, pero como ya traemos la enseñanza que recibimos, cerramos los ojos y le decimos al Espíritu Santo, revélame lo que estoy leyendo, revélamelo porque no le entiendo. Y el Señor te lo va a revelar de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos ese versículo y no lo entendemos y el Señor nos lo revela, al rato ese mismo versículo nos da un sinfín de revelaciones. Ese mismo versículo nos revela muchas cosas. Y nuestra respuesta es, pero yo lo leí muchas veces y yo pensé que nada más significaba esto, pero también significa esto y esto y esto. Y mucha enseñanza hay en ese versículo que Dios nos revela. No canses de leer, no canses de permanecer en lo que no entiendes, porque el Señor entonces ve tu disposición y Él va a tener grandes cosas para tu vida. Grandes propósitos para tu vida. Como le respondió Simón Pedro al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Por eso les decía yo, ¿a quién iremos? ¿Quién te darías un mejor consejo? ¿Quién te diría, por aquí no, por aquí sí? ¿Quién te enseñaría a vivir tus días, como dice la palabra de Dios? Cuando tú le dices, Señor, enséñame a vivir mis días. Y el Señor te dice que sí. Y Él te enseña a vivir tus días con sabiduría. Entonces, sabemos a quién ir. Sabemos que cuando tengamos una tormenta en nuestra vida, sabemos a quién pedirle dirección, a quién decirle, Señor, dime qué hago. ¿Qué necesito para seguirte? ¿O qué necesito para salir de esta tormenta? ¿Qué te va a decir el Señor? Haz lo que yo hice un día en esa barca, cuando todos estaban rodeados de esa tormenta que no los dejaba llegar al otro lado. Inmediatamente tu corazón te recuerda y dices, sí Señor, tú dijiste aquella vez a la tormenta, calla y enmudece. Si una tormenta está alrededor de ti, cállala. Y en el nombre de Jesús, enmudécela. Y esa tormenta se va a ir inmediatamente, porque el Señor Jesús la va a alejar de nuestra vida. La va a alejar. Ahora que estuve en el hospital con el pastor, yo le decía al Señor, estamos en una tormenta, Señor. Tú estás en nuestra barca. ¿Y qué le dije a la tormenta? Calla y enmudece. Enmudeció y aquí estamos. Y en nuestro corazón está escrito que no hay nadie, sino solo en Cristo Jesús hay esperanza. Solo en Cristo Jesús hay esperanza. Cuando una persona no conoce a Dios, pero ve que su madre, un hijo o su esposa está en una cama del hospital a punto de morir. Su alma grita, su corazón grita, pregunta al médico, doctor, ¿habrá alguna esperanza para mi madre?
doctor, ¿habrá alguna esperanza de vida para mi esposa? Doctor, ¿habrá alguna esperanza para mi hijo? O sea, nuestro espíritu grita pidiendo auxilio al Señor de la esperanza, que es Jesús. Por eso cuando alguien se enferma, el Señor tiene la última palabra. Tiene la última palabra. Quizá el médico diga, no, pues ya se va a morir. Llévenselos ya a su casa. Pero ¿qué dice el Señor? Eso dice Él, pero yo digo otra cosa. Él vivirá porque tiene un propósito. Si esa persona o en esa persona hay un milagro de vida, un milagro que solo el Señor puede hacer en nuestra vida, pero también la voluntad de Dios es tomada en cuenta, ¿verdad? Una vez les voy a contar algo que pasó con una mujer. Esta mujer tenía una tía muy ancianita, ya de más de 100 años, y ya toda la familia se juntó porque ya la ancianita pues ya estaba cansada y estaba muy enferma. Entonces llega esta mujer y oye a su familia, a sus hijos, no tenía hijos, era una persona que nunca se casó, eran sobrinos, hermanos, y ella era sobrina. Y llega y oye a los familiares que están rezando y les dice al Señor, Señor, mándale salud, Señor, sánala, Señor, te lo pedimos, Señor, sánala. Ellos clamaban por una sanidad de la mujer que estaba enferma. Y ella les dijo, muy bien, ustedes están pidiendo sanidad para esta tía. Ustedes están pidiendo al Señor que viva, pero la voluntad de Dios puede ser otra. Entonces yo solo les voy a hacer una pregunta. Y todos se la quedaron mirando y les dijo, el Señor es fiel y escucha, pero antes de mandar la respuesta, yo les voy a preguntar algo. La tía tiene más de 100 años. A ver, levante la mano, ¿quién se va a hacer cargo de ella? Totalmente. Y levante la mano. ¿Quién se va a hacer cargo de ella? De cuidarla, de mantenerla viva. Si ya tiene más de 100 años, ¿quién se va a hacer cargo de ella? Y nadie levantó la mano, porque no querían tener una carga, ¿cómo les diré? Algo que tenían que hacer de cuidar a la ancianita. Ya era un bebé la ancianita, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues yo no puedo, yo tengo trabajo, no, pues yo no puedo, yo tengo hijos de llevar acá y allá, no, pues yo no puedo, también ya estoy enfermo, no. Todos dijeron que no. Entonces dijo esta persona, entonces que Dios la tome en sus brazos, que Dios la recoja en sus brazos, entréguensela a Dios. Y ella va a llegar a Dios gozosa, porque Él es el único que la va a recibir con gusto, con alegría, ¿verdad? Y pues así le hicieron y la viejecita murió. Pero ya todos quedaron en paz y conformes. Y otra viejecita igual, tenía más de 100 años, y la llevaron al hospital porque se empezó a sentir mal. Y le dijeron sus nietos, sus hijos, les dijeron, pues se sintió mal, queremos saber qué tiene. Y el médico empezó a revisarla, pidió la edad, no, pues ya tiene más de 100 años. Y les dijo el médico a esta familia, esta persona ya es una ancianita, no está enferma. Esta ancianita pues ya tiene los años que tenía que vivir y pues llévensela a su casa, cuídenla porque ella no está enferma. Ella está esperando nada más el momento de partir. Y conforme se la llevaron y conforme la cuidaron y se la llevó el Señor. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, Cristo, nadie sino Cristo, y solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay esperanza, ¿verdad? Solo en Él hay respuesta. Solo en Él, si nosotros creemos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, porque llevamos el consejo, llevamos la palabra de vida, que es el Señor y el Señor Jesús. Esta palabra que acabamos de escuchar tiene que quedar grabada en nuestro corazón y declarar que el Espíritu de Dios
es el único que nos está dando vida en este momento. Es el Espíritu de Dios el que nos levanta. Es el Espíritu de Dios el que nos atrae a este lugar. Es el Espíritu de Dios el que nos alerta, el que nos guía para no caer en las trampas del enemigo. Y también la palabra que escuchamos, la palabra que leemos, ¿verdad? Es el Señor Jesús en espíritu y vida para nosotros. En espíritu y palabra en nosotros. Yo te pediría que retrocedieras el tiempo cuando no conocías a Dios, que retrocedieras el tiempo cuando andabas sin rumbo y sin dirección, que recordaras aquellos tiempos de sufrimiento, aquellos tiempos de dolor. No tenías el consejo ni la vida, ni la palabra de Dios. Pero ahora, en Cristo, con el Espíritu Santo guiando nuestra vida, pase lo que pase en nuestra vida, estaremos de pie. Porque Él nos levanta. Él dice que no nos va a dejar caídos, que Él nos va a levantar. Cuando vengan las tormentas, nosotros ya vamos a saber a quién pedir, a quién clamar. En aquellos tiempos no lo sabíamos hacer. No lo sabíamos hacer. Pero ahora si el Señor Jesús habla, esa palabra ya está escrita en tu corazón. Esa palabra te va a levantar y seguir adelante. Esa palabra de ánimo, ¿verdad? De gozo, es la que nos va a seguir levantando cada día. Yo te pediría que leas la palabra de Dios, que no lo des por sentado. Lee la palabra de Dios. Si no le entiendes, pídele al Espíritu Santo revelación. Si hay alguna palabra que te llegue a herir en el corazón, acéptala. Acéptala porque viene de parte de Dios y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Allá afuera nos esperan muchas pruebas, nos esperan muchos caminos, pero recuerda que llevamos una guía, recuerda que llevamos un consuelo, recuerda que llevamos la esperanza que es en Cristo Jesús. Y Valde Él no dio su vida en la cruz. Él tuvo un gran propósito, el dar la vida por nosotros, el que le conociéramos, el que diéramos a conocer a su Padre, el que estemos firmes en el conocimiento de Dios, firmes en hablar de la palabra de Dios a los que tenga celta y creer que solo Él es el que va a hacer el milagro, no nosotros. Dios va a hacer el milagro de atraerlos, ¿verdad? O dejarlos hasta que entiendan que solo hay un camino y es Él. Es Él. Y va a llegar el día en que ellos busquen a Dios, como nosotros lo buscamos, como yo lo busqué. No debemos de temer nada. Dice el Señor que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Que esta mañana no lo repite, porque yo soy tu Dios, que te levanta, que te esfuerza y que te ayuda. Pase lo que pase en tu vida, Él te ayuda. Y de estas palabras, el pastor y yo nos hemos agarrado, porque Él está con nosotros. Cierra los ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque ahora sabemos quién es la vida y quién nos alimenta. Señor mi Dios, ahora creemos, Señor, que en ti, Señor, nosotros somos enviados del Padre. El Padre nos envió a ti, Señor, para conocerte, para bendecirte y adorarte. Te declaramos que todo lo que hagamos, Señor, va a ser para ti. Todo lo que digamos va a ser en tu nombre. Que todo, Señor, que nuestra vida, que nuestro corazón siempre esté nuestros ojos puestos en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre. Hoy reconocemos que tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. No hay nada en este mundo que pueda sostenernos como lo hace tu palabra. Tu palabra nos sostiene porque es viva. Espíritu Santo, ven y sopla sobre nosotros. Renueva nuestro corazón, fortalece nuestra fe y llénanos de tu presencia. Aunque muchos se aparten y no te quieran escuchar, Señor, pedimos por ellos. Pedimos porque algún día abran su corazón y vengan hacia ti, Padre. Nosotros declaramos como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida que nos guían
y que nos llevan hacia ti, Señor. Señor, gracias porque en ti encontramos esperanza, porque en ti encontramos dirección, esa vida que hasta este momento tenemos en ti. Y que si te seguimos, Señor, esa vida va a ser abundante y que seamos guiados por tu Espíritu. Yo lo creo, Señor. Yo creo que en este momento, Señor, somos guiados por ti y por tu Espíritu, Señor. Yo lo creo, Señor, y pongo mi vida delante de ti. Me pongo en la brecha por los que no te conocen, Señor, y que yo sé que les vas a abrir los oídos y ellos vendrán a buscarte. Señor, yo pongo delante de ti esas personas, ya sea un hijo, ya sea un familiar, ya sean vecinos, ya sea colonia, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor, para que tú los guíes, para que tú los enseñes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.